Hola, estamos en Perú 21 TV y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Pablo de la Flor. Él es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. ¿Cómo está, Pablo? Bueno, gusto saludarlo. El gusto es nuestro, Pablo. Bueno, para empezar, durante esta pandemia hay un sector informal e ilegal que ha continuado operando, que son los mineros. Y para empezar a hablar sobre este asunto, es importante tener en cuenta el contexto. ¿El precio del oro cómo ha estado, Pablo, en el mundo durante esta pandemia? Sí, es importante también no perder de vista que la minería ilegal, informal en el Perú es básicamente una minería aurífera. Son más o menos 400.000 mineros informales ilegales los que vienen operando en el Perú. Y claro, lo que ha sucedido en los últimos meses es que el precio del oro se ha disparado como consecuencia del entorno recesivo que venimos viviendo frente a los riesgos generados por la recesión. Los inversionistas se han refugiado en el oro y eso ha traído como consecuencia un crecimiento sustantivo en las cotizaciones del oro que hoy en día están superando los $1.700 la onza. De manera que hay un fuerte incentivo para la actividad informal, ilegal, aurífera en el Perú. Y lo que hemos visto estas semanas es que a pesar de la cuarentena, a pesar de las medidas de aislamiento social y suspensión de actividades, este es un sector que se ha mantenido activo. En buena medida han seguido con sus labores extractivas y de hecho esto se ha manifestado de manera muy fehaciente, sobre todo en Madre de Dios, donde hemos visto casi 75 interdicciones de parte de la policía en lo que llevamos de cuarentena, con mineros informales, ilegales, sobre todo en la zona de La Pampa, que habían sido desplazados por las fuerzas militares y policiales como consecuencia de la Operación Mercurio, que ahora están regresando a la zona. ¿Cómo se entiende este aumento tan grande del precio del oro a nivel internacional? ¿Por qué sucede esta situación? Esta es una situación típica de entornos de crisis económicas como el que vivimos, ¿no? Frente a la caída en el precio de distintos activos, los inversionistas prefieren invertir en activos que resulten más seguros y ciertamente el oro es uno de ellos. Entonces, el oro se convierte en el refugio de estos recursos que han salido de, por ejemplo, los mercados emergentes, de bonos, de acciones, y que hoy buscan la seguridad de activos como el oro. Entonces, evidentemente lo que ha sucedido pues, es típico de situaciones recesivas o contextos como el actual, donde el oro se convierte en un refugio de último recurso para los inversionistas. De ahí esa trepada espectacular que ha venido registrando el precio del oro. Ahora, mientras durante esta pandemia los ilegales han continuado operando, la minería formal ha estado paralizada. ¿Afecta de alguna manera que los ilegales hayan continuado con la extracción mientras que la minería formal ha estado detenida durante casi toda la pandemia? Sí, mira, las cifras de abril son elocuentes respecto del descalabro que ha sufrido la industria como consecuencia de la cuarentena y las medidas de distanciamiento social y suspensión de actividades que el gobierno impuso necesariamente para combatir esta pandemia. Lo que hemos visto es una caída de casi 65% en las exportaciones, el valor de las exportaciones, y una contracción en la producción en un ritmo parecido. Entonces, ha sido una temporada muy dura para el quehacer minero formal. No detectamos lo mismo en la minería informal. Esta se ha seguido dando a pesar de las restricciones y como comentaba hace un instante, solamente en Madre de Dios se han registrado ya 75 operativos con presencia policial y de la Marina, además de una participación directa de la Fiscalía. Ya hemos comenzado la reactivación, estamos en la segunda etapa de la reactivación, que comprende no solamente a la gran minería que se activó en la primera etapa, sino ahora también a la mediana y la pequeña minería. Es importante recalcar y voy a precisar por qué el decreto de urgencia que establece esta segunda etapa, porque en ningún momento se autoriza las operaciones de las empresas
mineras informales y menos aún las ilegales. Entonces, no hay en realidad ningún amparo legal para que estas operaciones puedan estar activas en este momento. Si hablamos de dinero, Pablo, más o menos de cuántos millones estamos hablando de pérdidas. Mira, para que nos hagamos una idea de la magnitud de estas actividades ilícitas, porque además hay un nexo muy directo entre minería ilegal y tráfico de drogas, porque buena parte del dinero del tráfico de drogas se lava a partir de la extracción y comercialización de oro ilegal. Estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares al año, que es un monto que duplica el monto generado por el tráfico de drogas en el Perú. Entonces, es una actividad con nexos ilegales muy fuertes, directamente vinculada al narcotráfico, y además genera una cadena de actividades, de otras actividades ilícitas que ya conocemos, como son la trata de personas, la explotación sexual de menores de edad y distintos elementos de sicariato que además están involucrados en esta cadena de valor nefasta que es la minería ilegal. ¿Y qué es lo que hace falta para que el sector minero formal ya se reactive por completo, digamos, y llegue a un 100% a lo normal de lo que solía trabajar? Sí, mira, como te comentaba antes de iniciar el programa, lo que tenemos es un proceso paulatino de recuperación de la producción que se da de manera escalonada. Las actividades mineras formales, la gran minería, la pequeña minería, la minería artesanal, retoman sus actividades, pero lo hacen de manera escalonada, porque no es posible volver a los niveles de producción que se tenían de manera previa de forma inmediata. Eso toma un tiempo y seguramente en el transcurso de los próximos 2 semanas debemos estar ya llegando al 80% de los niveles que teníamos de manera previa a la cuarentena. La minería formal representa un importantísimo motor del crecimiento peruano. Estamos hablando de casi 12% del PBI o el 60% de las exportaciones peruanas. Además, la minería es, conjuntamente con el sector hidrocarburífero, el principal contribuyente en materia de impuesto a la renta al fisco peruano. Así que ha sido muy acertado priorizar la reactivación de la minería en momentos en los que el Perú vive la peor crisis económica del último siglo. Así que tenemos que tener un poco de paciencia porque los máximos de producción todavía no se han alcanzado, pero se alcanzarán en breve. Además, la minería formal, digamos, tiene sus campamentos, están en lugares, la mayoría aislados, entonces sí se dan las condiciones para que se pueda seguir trabajando sin exponer la salud de los operarios, ¿no? De los colaboradores. Sin duda, mira, la minería se atiene a los protocolos de salud y seguridad más exigentes que se han establecido en el país. Son protocolos que han sido además de alguna manera replicados por los propios estándares del MINSA, que además guardan relación con lo que ya estableció el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas. Estos protocolos apuntan a salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores mineros y las comunidades en la zona de influencia. Hay una enorme preocupación por evitar que puedan darse además contagios entre miembros de las comunidades en las zonas de influencia de las empresas mineras. Evidentemente, las empresas no están exentas del riesgo de posibles contagios. Acordémonos que ya en el Perú hay más de 200.000 contagiados, pero el nivel de contagios o la prevalencia de contagios entre trabajadores mineros no llega ni a la tercera parte de lo que prevalece en la población en general. Además, la actividad minera es la que más pruebas de descarte viene realizando. Más de 80.000 pruebas realizadas a trabajadores mineros, precisamente para asegurar que se cumplan con los protocolos y que no estemos frente a eventualidades lamentables como contagios no deseados en los campamentos. Todas las medidas están dadas y todas las prácticas y protocolos asumidos para minimizar las posibilidades de contagio entre los trabajadores y salvaguardar también la integridad de las comunidades.
Y para volver un poco al tema de la minería ilegal, digamos, estas interdicciones, que son más de 70 las que ha habido solamente en Madre de Dios, demuestran que hay toda una cadena clandestina, ¿no es cierto?, de gente que, a pesar de las circunstancias de la pandemia, de todas las restricciones que ha impuesto el Estado, continúan operando clandestinamente e ilegalmente en contra de nuestro medio ambiente, de nuestra economía. ¿Qué cosa, cómo se le... ¿Esto debería ser un llamado de atención para el Estado, para nuestras autoridades? Sí, sin dudas, y creo que también resulta importante destacar que el gobierno ha sido diligente en implementar una serie de medidas que precisamente apuntan de manera directa a luchar contra este terrible flagelo. Y creo que la operación Mercurio, que se desarrolló en la zona de La Pampa a inicios de año, es muestra de ello, ¿no? Esta es una operación de interdicción, una intervención en una zona sumamente concurrida y explotada por mineros ilegales, que ha resultado en la absoluta y más terrible devastación de bosques prístinos en la zona de amortiguamiento de Madre de Dios. Son aproximadamente 15.000 hectáreas que han sido destruidas por estos mineros ilegales. Y para poner las cosas en perspectiva, la minería ilegal es responsable de haber depredado más de 100.000 hectáreas en nuestra Amazonía. Es la principal depredadora de nuestros recursos amazónicos. Y el caso concreto de La Pampa en Madre de Dios es muestra de ello, ¿no? Aproximadamente unas 5.000 hectáreas, que son las que ocupaban estos mineros ilegales, que hoy día han sido transformadas en terrenos baldíos con pozas cuya composición de aguas es sumamente tóxica. Estamos hablando de restos de cianuro, restos de mercurio, donde va a ser literalmente imposible reforestar estos territorios en varias generaciones. Esa es la naturaleza del terrible daño causado por la minería ilegal. Son casi 400 toneladas métricas de mercurio que todos los años ingresan de contrabando al país y que son usadas para el procesamiento ilegal de oro, destruyendo el medio ambiente y afectando la salud de las poblaciones en esta zona. Así que estamos frente a un flagelo ambiental, frente a una grave amenaza de seguridad que el Estado tiene que seguir combatiendo y que debiéramos todos los peruanos ser conscientes de los efectos que tiene. Bien, Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco esta entrevista. A ti, Ahmed, muchas gracias. Bueno, estuvimos con Pablo de la Flor. Él es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchísimas gracias por estar conectados con Perú 21 Televisión.